Hola, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? Bueno, me avisan ahí por el chat si se escucha bien, porque me puse los auriculares y quiero chequear eso. Buenísimo. Bueno, ahí viendo que se van sumando. Está, gracias por el dato. Bueno, buenas a todos y a todas, a todos. Gracias por ir sumándose a este vivo. Hoy estamos retomando este ciclo de conversaciones cruzadas que gestamos desde el Rincón. Es un espacio en el que en realidad nos proponemos intercambiar con otras personas de diversos temas, normalmente ajenos a la cooperativa. En esta oportunidad nos convoca el sexto aniversario del Ni Una Menos, que se conmemoró la semana pasada, el 3 de junio. La idea de hoy es que, bueno, nos respondamos algunos interrogantes, algunas preguntas como cómo nace el Ni Una Menos, qué es lo que nos demanda esta consigna y fundamentalmente de qué forma nos interpela, qué podemos hacer al respecto, podemos hacer algo al respecto. Para eso, sin más dilaciones, la vamos a llamar a Tere. Tere es una amiga de la casa. María Teresa Tempo es licenciada en trabajo social y es diplomada en género desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahí me dicen que se escucha lejos. Es porque vos estás lejos. Bueno, la vamos a llamar a Tere. Buenas, Hola Tere, ¿cómo estás? bien, ¿para qué? A ver, ¿a mí se me escucha bien ahí? Yo te escucho perfecto. Genial, genial. Hola, Juli. ¿Cómo andamos, Tere? Bien, acá estamos. Espera que yo te escucho media bajita, si no me pongo los auriculares. Sí, fíjate si por ahí subiendo un poquito el volumen. Sí, sí, eso estaba haciendo. Pero bueno, probemos ahí, si no me dejo los auriculares acá a mano, cualquier cosa, Vos te me acomodas pongo acá. los auriculares, no hay problema. Bueno, Tere, antes de llamarte, contaba un poco qué era la idea de este vivo, de este encuentro de hoy. Un poco cuando fuimos construyendo el contenido con vos y con el resto del equipo. Bueno, primero nos surgieron muchos temas que quisiéramos abordar por ahí, por el tiempo y el espacio no va a ser factible, pero bueno, bienvenida a todas las reflexiones que podamos abordar. Y fundamentalmente esta idea del nombre que elegimos ponerle está la fuerza de un grito colectivo, que sea como el puntapié inicial, si te parece, para arrancar esta charla. Y bueno, esta idea de poder cuestionarnos y en base a eso internalizar algunas cosas y construir, bueno, la idea siempre es construir espacios más juntos, más justos y consensuados. Así que Ni hablar. Sí, ni hablar. En primer lugar, gracias a Rincón por haberme invitado. Y la verdad que me encanta la idea de poder compartir algunas reflexiones y debatir estas temáticas que nos atraviesan tanto en lo cotidiano, mucho más de lo que pensamos a veces, y sobre todo en el marco de un nuevo aniversario de lo que es el Ni Una Menos, que fue el 3 de junio pasado. Digo, ni una menos también pensar un poco, como vos decías, cómo surge esto también. En realidad, a partir en el año 2015, a partir de lo que fue el femicidio de Chiara Páez, aquí en nuestra provincia. Chiara tenía 14 años y fue asesinada por parte de su novio, digamos, en ese momento.
Entonces, a partir de ese femicidio es que también surge una convocatoria a unirnos de alguna manera, a poder en una protesta y en una lucha, justamente a reclamar el ni una menos como una consigna que tiene que ver con que no haya ni una mujer menos por violencia de género y en su situación más extrema, que es el femicidio. A partir del femicidio ya surge para el 3 de junio la convocatoria, en su momento, a ver, era principalmente en Buenos Aires, pero se replicó por distintas ciudades del país, acá en Santa Fe también tuvimos nuestra marcha ni una menos el 3 de junio de 2015, quizá muchas de nosotras nos acordamos de ese día, de cómo fue también la marcha y la concentración, sobre todo en lo que fue la Plaza de Mayo. Eh, y digo, también fue una cuestión masiva en redes sociales, las convocatorias, en distintos medios, y nos congregamos ante esa indignación y ante ese dolor de ese femicidio de Chara, que ya venía desde de muchos antes también, eh, pero me parece que está bueno pensar, o para mí fue como un antes y un después de ese primer Ni Una Menos del 2015, un antes y un después, digo, por muchas cuestiones. Justamente como es el nombre del vivo, la fuerza de un grito colectivo, fue unirnos ante un reclamo, digamos, justamente que paren de matarnos, el cese y la lucha en contra la violencia de género. En ese sentido creo que también, a ver, hasta pensar que el feminismo viene desde mucho antes, ¿no? No fue a partir del 2015, pero sí creo que toma un lugar central también la palabra como una herramienta de cambio y como una herramienta de lucha. El reclamo por políticas públicas en ese momento, y también algo que me parece importante para pensarlo como un antes y un después, es que hasta ese momento no había datos oficiales también sobre femicidios. Las cuestiones de los datos venían más que nada de medios de comunicación, de las noticias y demás. Sabemos muy bien que no todos los femicidios llegan a los medios de comunicación, digamos. Pero bueno, sí me parece importante esto de poder pensar la cuestión de la palabra que en ese momento se toma como, y cómo toma como una herramienta de cambio y de lucha, en el cual, digamos, empezaron ahí a partir de ahí a surgir un montón de testimonios también, y quizás a empezar a darnos cuenta que probablemente habíamos atravesado o veníamos atravesando situaciones de violencias y que hasta el momento quizás la habíamos naturalizado, no nos habíamos preguntado. Eh, También pensando a las violencias, no solo como algo lo visible, que puede ser en cuestiones físicas, sino como en cuestiones simbólicas, con cuestiones psicológicas, de violencia psicológica. Entonces digo, a partir de eso también surge el poder interpelarnos sobre cuestiones que quizás hayamos vivido, hemos preguntado hasta el momento. Me parece que a partir de ahí, eso fue considero que fue como un antes y un después en ese primer Ni Una Menos del 2015, que se fue replicando en los años siguientes. Digo, después en 2016 volvió a haber marchas, concentraciones. Lamentablemente el año pasado y eso no se pudo, pero bueno, sí, de alguna manera reivindicar la lucha a partir de, bueno, de consignas, de lo que es las cuestiones de redes sociales, cuestiones de, también surgieron este año consignas de poder poner, así sea carteles o banderas en las ventanas. Creo que en ese sentido es la cuestión colectiva, también el unirnos de lo que es el Ni Una Menos. No, el no Sí, sentirnos solas y unidas y unirnos ante estas luchas, digamos. sí, totalmente. Es como hoy es indiscutible que el 3 de junio es una fecha más en la agenda de los derechos de las mujeres y de las No disidencias. hablar. Eh, entonces es algo que ya no se discute, que gracias a esta construcción se puso esta fecha, la conmemoramos y bueno, en relación a eso la luchamos, como bien decís, es como, sin dudas, muchas mujeres y a raíz de esta como puesta en agenda de la temática, porque comparto totalmente, esto no es un trabajo que viene desde el 2015, pero tal vez sí se comenzó a visibilizar, muchas mujeres empezamos a Ujú. sentir o interrogarnos, a cuestionarnos o a pensar que otras también pensábamos que algunas cuestiones no eran así, no eran justas. Y bueno, bienvenida el acercarnos a determinados espacios para seguir construyendo,
que eso es Ni importante, hablar. digamos. Sí, creo que sobre todo también el unirnos en que ciertas violencias que tal vez eran naturalizadas no pasan desapercibidas. Digo, por ejemplo, estoy pensando en los medios de comunicación. Tal vez había cuestiones que hasta el momento eran nombradas de una manera o las noticias eran de una manera y a partir de ahí hay cuestiones que ya no pasan desapercibidas. No sé, pienso, no sé si es exactamente a partir de ahí, pero esto de llamar los crímenes pasionales hasta el momento a lo que son femicidios, digamos, para ahí poder poner el foco también en las cuestiones de las causas y en las cuestiones más históricas que vienen a partir de los hechos, me parece que eso también, y cómo cuando vemos que algo no es así, nos unimos también para poder visibilizar que no está siendo denunciado o con las violencias que ocultan a veces los nombres de las noticias, digamos, cómo son enunciadas, también creo que eso son cuestiones que ya no pasan desapercibidas y que nos unimos para que no pase desapercibido. Eh, Sin embargo, bueno, me parece también algo importante poder, si bien a través de Ni Una Menos pensamos en... ¿Se me cortó, Juli? ¿O sigo acá? Yo te sigo, pero por ahí se corta un poquito, como que tenés alguna cuestión Creo con que la se me conexión. cortó o sigo acá. No, seguís, seguís. Ah, bueno, si no pongo los datos. Por ahora estamos, si querés yo te aviso si no, pero se sigue el hilo, digamos. Bien, 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 buenísimo. Sí puede que el internet falle a esta hora. Bueno, estaba justamente diciéndote y pensando cómo podemos aportar cada una desde nuestros lugares, desde nuestros espacios, porque hablamos del Ni Una Menos como una cuestión de reclamar ante la violencia más extrema, que son los femicidios, pero digo, bueno, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos aportar cada uno desde nuestro lugar a esta lucha, digamos, que bueno, pensar en lo más cotidiano? En ese sentido me parece importante, algo que también para muchas nos trajo lo que fue el primero una menos a partir del 2015, que es cuestionar acciones cotidianas, digo, aportando la perspectiva de género a poder pensar y repensar los distintos espacios que transitamos, los distintos vínculos de los cuales atravesamos. Me parece que es una de las cuestiones principales. Pensar sobre todo la socialización de género por la cual estamos atravesadas desde antes de nacer, desde lo cual apenas se sabe el sexo, ya hay cuestiones que empiezan a atravesarnos, así sea roles, expectativas, comportamientos, tareas asignadas, funciones, digo, entonces cómo eso después nos atraviesa a lo largo de nuestra vida. Entonces empezar a cuestionarnos desde ahí me parece que está bueno, cómo en realidad hay cuestiones asignadas, digo, funciones, cuestiones binarias y totalmente desiguales a mujeres y a varones por el solo hecho de un sexo totalmente binario. Digo, en este sentido, pensando a mujeres con las cuales se nos asignan, así sea, tareas domésticas, roles de cuidado, ciertas características que se supone que tenemos, y vuelvo a repetirlo, por el solo hecho de cuestiones biológicas. Y por ahí los varones tienen otras posibilidades y otros privilegios también, con cuestiones que tienen que ver más desde cuestiones vinculadas a un supuesto mayor razonamiento, una supuesta mayor inteligencia, cuestiones que se vinculan a ciertos trabajos también, a ciertos lugares de poder y toma de decisiones. Entonces digo, cómo todo esto de alguna manera puede ser construido y deconstruido desde que comenzamos a socializarnos. Entonces, desde ahí me parece que también son herramientas y un lugar importante para pensar a pensar en deconstruir un poco esto. Veo algunos Totalmente. comentarios. Sí, me Sí, sumaba a esto que decías de los roles y de las asignaciones estereotipadas que tenemos varones y mujeres, y esta socialización de la que hablás, qué importantes son los agentes socializadores, ¿no? O sea, todas aquellas personas o instituciones que todo el tiempo nos están recordando
qué camino seguir para ser, no sé, naturalmente correctos, viste que es como que se empiezan a mezclar los conceptos de lo natural, lo biológico, como lo esencial, lo que viene con la esencia, al deber ser y todas construcciones bueno, que es muy difícil y que bueno este planteo que nos traes de, bueno, por ahí saber identificar desde lo cotidiano, en este sentido de, bueno, pasar como algún filtro que diga, esto es mi personalidad, es lo que alguien me impuso por el solo hecho del sexo biológico con el que nací. Entonces, qué importante como poder pasar Sí, cultural, o realmente yo elijo esto para mi vida. eh, eh, la verdad que está bueno esto que comentás sí, porque tiene que ver. y sobre todo reconocer a ver, ninguna de nosotras, de nosotres estamos exentos de esto, somos socializados en este sistema patriarcal y que es un trabajo cotidiano y que nos incomoda también el preguntarnos, el cuestionarnos, y muchas veces hasta nos duele darnos cuenta de algunas cuestiones que podemos accionar en los cotidianos donde estamos reproduciendo esto, pero bueno, creo que lo importante es esto de preguntarnos y de generar estas incomodidades. eh, Me parece una de las cuestiones centrales, y reconocer que sí, que estamos socializados en este sistema patriarcal, pero bueno, esto de generar nuevas preguntas también. Y pensaba esto que vos decías, cómo en distintas instituciones atravesamos esta socialización. Digo, comienza en la familia, claramente, pero después lo que es las escuelas, los clubes pensar en los deportes, digamos, qué deportes se supone que podemos hacer y cuáles no. Me encanta y celebro, porque soy una fanática del fútbol, el crecimiento del fútbol femenino en los últimos años, digamos. Me parece que eso que tiene que ver con luchas de hace muchísimo y que esto ha sido realmente un disparador, un antes y un después para pensar en muchas de estas cuestiones. También pensaba en otros espacios y en otras instituciones, como por ejemplo las religiones, en los medios de comunicación también. Entonces digo, cómo en realidad todas estas instituciones están atravesando y en las cuales nuevos interrogantes eh, para justamente intentar aportar desde lo cotidiano a lo que es la lucha contra la violencia de género. Si bien, como veníamos diciendo, como hay cuestiones como más visibles, intentar también preguntarnos, interrogarnos sobre lo más naturalizado y que muchas veces es más invisible. Sí, totalmente. Acá alguien comenta revisar críticamente nuestras crianzas como lo haríamos con otras formas, era un poco lo que vos comenzabas a charlar, esto bueno, dependiendo del sexo con el que el bebé nace, se le empiezan a otorgar, ya está, bueno, por ahí esto parece como trillado, pero yo creo que muchas veces no, siento que las personas a veces no lo internalizamos como es, ¿viste? Este paso del cómo llegamos del color de la ropa o del juguete que elegimos o de los juegos que permitimos, Ujú. este gran agente socializador que es la familia, y bueno, y la escuela y los clubes. Cómo llegamos a la violencia, ¿no? ¿Viste? Parecería que no tiene ninguna conexión y qué bueno que hoy lo abordemos, que por eso digo, parece trillado. No sé si lo es, no sé si alguien si lo terminamos como entendiendo, esto de, bueno, de los colores, de los juguetes, que es simbólico que a una mujer se le regale un bebé o un nenuco o para aprender a ya estar aprendiendo las tareas de cuidado que son tan vinculadas a lo femenino y no a un niño Ni hablar. que parecería totalmente desconectado de estas tareas de cuidado y bueno, esto, ¿no? Cómo empezamos a establecer estos roles, a- digamos, estereotipados, y bueno, por ahí como en la adolescencia esto se empieza como a formar más porque ya hay que entrar en otra cuestión más referida tal vez a lo sexual. Entonces hay como que empezar a demostrar que hemos aprendido todos estos roles para los que fuimos criados de algún modo. Sí, sí, ni hablar, que tiene que ver con estas construcciones a partir de las desigualdades, digamos, en las cuales estas desigualdades, como vos decís, nos van atravesando la vida
Y en ese sentido, el ponernos a las mujeres también en el lugar de objetos, y ahí es donde también empezamos empieza a pasar de cuestiones de violencias más invisibles, si se quiere de alguna manera, a cuestiones que ya van calando más en lo hondo de cada persona y de la sociedad en sí. Entonces me parece que justamente la idea es poder pensar en esto, en acciones más cotidianas, más pequeñas, y cómo desde ahí podemos ir aportando en esta lucha. Me parece re importante esto que traéis de las cuestiones desde de los juegos también, y cómo les es la asignación de roles desde ahí. ¿Creo que se me cortó o Te- estoy? no, te iba a decir que si Sí, por ahí querés ponerte los datos, porque como que se te corta un dale, poco la sí, imagen, y por ahí es más dale. fluido si lo haces directamente con eso. eh, mucho- Bueno, se nos fue Tere, vamos a llamarla otra vez. Tere, ¿Volvimos? ¿Volví yo? ¿Me fui volvimos. yo nomás? Sí, te fuiste vos. Ay, perdón, ahí está, es que con los datos, capaz que No, ahí anda mejor. sí, ahí te vemos bien, te vemos bien. Va, yo por lo menos te veo y te Sí, escucho bien. Pero bueno, hablábamos un poco de estas cuestiones bien, de bien, bien, cómo genial. revisar lo cotidiano y bueno, esto de que hablamos, de esto de producir realmente un cambio cultural, ¿qué tiene que ver? Que parece que no, pero ¿qué tiene que ver todo esto que nos replanteamos? Yo por ahí pienso siempre en cuestiones cotidianas, es difícil cuestionarse, como vos bien decías, algo de lo que hemos aprendido desde que nacemos, es difícil en relación a otras personas. Porque por ahí dicen, ah, qué exagerada, ay, esto, como, bueno, qué importante es seguir en la lucha, seguir cuestionándose. Es más fácil, bueno, tal vez lo sea, no hacer como este proceso de, de volver a revisar las prácticas, ¿no? Que tenemos. Ni hablar. Eh, Ni hablar, y esto de que veníamos diciendo, cómo llevar lo que es la perspectiva de género, y que en distintas, por ahí, seminarios, capacitaciones que hemos hecho, hemos hablado de las gafas violetas para ver la realidad también, como una vez que nos ponemos estas gafas violetas de la perspectiva de género para ver la realidad, ya es imposible empezar ver de otra manera, digo, empezamos a analizar estas cuestiones, cómo se van dando estos vínculos y estas relaciones de poder en los distintos ámbitos que transitamos. Eh, y a partir de ahí, estas cuestiones que veníamos diciendo de a lo largo de nuestra vida, cómo hemos sido socializadas, y también me parece importante pensar los distintos ámbitos que hasta el momento también estaban naturalizados. Y en este sentido, me parece importante cuestiones que en relación a lo que es, por ejemplo, la música que escuchamos, en los cuales básicamente no hay ningún género que se salve de esto, digo, en todos hay cuestiones de reproducción de violencias, de estereotipos, en cuanto a ciertos chistes, ciertas bromas, eh, que comenzamos a decir, che, eso no está bueno, digo, no ser cómplices de eso tampoco. Eh, Pensaba también cómo esto de empezar a pensar de otra manera en lo que es el acoso callejero, digo, hasta no hace mucho tiempo, y hay cuestiones que todavía siguen pensando lo que son como supuestamente piropos o halagos, cuando en realidad es un acoso callejero, del no poder caminar tranquilas y sentirnos seguras en ese sentido. Digo, también empezar a poner los nombres que realmente tienen, y a llevar la pregunta y los interrogantes también en los espacios. Eh, bueno, y en esto que también veníamos hablando en cuanto a los medios de comunicación, las formas de nombrar, de
las noticias, en dónde hacen más hincapié, en dónde no. Entonces, en ese sentido, me parece que la perspectiva de género nos aporta muchísimo para poder pensar todas estas situaciones y estos ámbitos. Y totalmente, desde lo que hablas de los medios, bueno, la perspectiva de género como tal o la perspectiva de la diversidad tiene que ser una cuestión transversal a a todos los espacios estos que vos comentás, desde la vida cotidiana, las instituciones, las crianzas, los ámbitos laborales, los espacios públicos, lo que tenga que ver con las políticas públicas. Eh, de la palabra, de lo que se nombra, de cómo se nombra, de lo simbólico que es o no es aquello que se nombra o no se nombra. Eh, entonces, el lenguaje es importante, es muy importante, y el lenguaje también es político, el lenguaje también construye realidades o Ni al hablar. nombrar o al no nombrar. Entonces, por lo menos esto de las gafas violetas que me parece algo maravilloso, y esto era un poco el filtro del que también hablaba recién, esta cuestión esto de cuestionarnos. Muchas de las prácticas para todas y todos es difícil, pero creo que, bueno, uno de los ejemplos que se me ocurría con relación a tal vez los micromachismos, que de micro no tienen nada, estas cuestiones tan cotidianas que las tenemos tan internalizadas, a veces son las más complejas de ver. Y por ahí me gustaría que, no sé si habías pensado en algunos ejemplos. Ahí en el chat alguien le tiraba un ejemplo, bueno, el niño que no quería ser azul, o la niña que no quiere ser rosa, con esto un poco de Ujú. los colores y de los estereotipos estos. Em, ya esta mañana pensando en este vivo, iba viendo qué internalizado tenemos la cuestión de manejar, cómo está tan vinculada esa tarea a los varones, ¿no? Esto que vos decís bien de lo cotidiano. Bueno, viste que si vos no sé si tal vez tu cabeza o si además de tu mente lo reproducís, naturalmente vas a decir, oh, fue una mujer. Eso es algo que me parece me pareció muy simbólico que traerlo para repensarlo. Eh, Ujú. esto por ahí la idea es ir a cuestiones como bien generales y bueno, viste, esto de, bueno, es así. ¿Por qué la mujer tiene que manejar mal? Sí. No sé, ¿de dónde surge esto? ¿Viste? Estos razonamientos que está bueno que nos hagamos. Digo un poco, por ahí si vos tenés otro ejemplo, pero esto de poner en práctica la revisión de las prácticas cotidianas, de las que todos somos parte y de las que sin duda son la base del iceberg, el iceberg de las violencias. Tal vez vemos lamentablemente las violencias de forma más exacerbada, a la que no queremos llegar, por supuesto, a ninguna de las violencias, pero a la que todos vemos y las que mal se tratan a veces en los medios de comunicación, bueno, a veces son los femicidios, las lesiones graves, los delitos más graves. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa con esto digamos, de lo que todos y todas somos parte y esto de, bueno, a esto nos referimos comparándonos las gafas violetas, ¿no? Sí, se me cortó ahí lo último, Juli, pero creo que te escuché. Sí, me parece recopado este ejemplo que decís en cuanto a lo que es algo tan, que puede ser tan simple como, por ejemplo, manejar, digamos, como poner en dudas las capacidades, poner en dudas las capacidades en distintos ámbitos. Pienso también, no sé, en cuestiones de laburo, que si hay alguna mujer que tiene algún lugar de toma de decisiones, también ahí poner en duda las capacidades y por qué habrá llegado a ese espacio, a tener ahí, qué habrá hecho. Digo, ahí también hay cuestiones que se reproducen. Y bueno, cómo empezamos a ponerlo en cuestión y nosotras también en estar en alerta cuando esas cuestiones pueden llegar a atravesar. Digo, como yo decía antes, ninguna escapa a eso y estamos socializadas en este sistema, pero bueno, en esto de interrogarnos entre nosotras también, muchas veces tenemos compañeras con las cuales podemos debatir estos temas y ponernos preguntas entre unas y entre otras. Eh, para intentar no reproducirlo e intentar seguir desnaturalizando.
Cuando vos decías, pensaba en otros ejemplos, se me vienen cuestiones como muy centrales. Pensaba en las clases de educación física cuando íbamos a la escuela. Digo, deporte ya de por sí, cuestión binaria, totalmente separados, varones de mujeres, y con cuestiones distintas a las cuales podíamos hacer unas de otros. Generalmente nosotras íbamos a hacer la que, bueno, jugamos al vóley, al delegado, cuestiones así, y a los varones le daban el fútbol y jugaban la pelota toda la hora, por ejemplo. Y después insultos que surgen a partir de eso también, no sé, por ejemplo, cuestiones muy de la primaria que me acuerdo que de insultar a alguien porque corría como una nena. Que, digo, eh, llevamos nuevos interrogantes y nuevas preguntas, eh, justamente intentar también llevarlas a, igual me parece que están años luz en muchas de estas cuestiones, o por lo menos ya nacen interrogantes, que tal vez nosotras no teníamos la posibilidad y eso está buenísimo, que por lo menos mucho más que antes estén instalados estas preguntas. Sí, se te cortó un poco, Tere. Vos sabés que yo Ah, en relación a este ejemplo, pero más o menos creo que la idea se entiende. Qué bueno este filtro, ¿no? De que vos decís de por qué, que es correr como una nena, eso está bueno. Y yo siempre trato de hacer este ejercicio, pero hablo de una cuestión más autorreferencial. Eh, y si esto hablabas de los espacios de poder y de este cuestionamiento, porque es como que pareciera que las mujeres cuando ocupamos espacios que han estado ocupados por varones, naturalmente, es como que, viste, hay una mujer ocupándolo y ya está es como que tenemos que siempre salir a dar explicaciones. Y qué habrá hecho para estar en ese espacio. Ahora, con un varón, hacemos ese mismo análisis, empezamos a preguntarnos qué habrá hecho, qué habrá... Entonces, qué importante. Desde este lado lo vemos como por ahí desde el lado de la mujer, pero también está esta construcción de la masculinidad hegemónica que busca como este rol de que el varón es proveedor, económicamente sustentable, que todo lo puede, que no tiene emociones, y bueno, cuánto daño también provoca, ¿no? Esto por ahí que decía un poco al principio, la imposibilidad de abordar todos los temas que nos gustaría seguramente abordar, pero que todos son igual de importantes y no porque no los nombremos hoy dejan de serlo y que al menos yo creo ujú. que son deconstrucciones o construcciones de nuevas formas necesarias para vivir un mundo más justo. De eso se trata también, cómo todo está interconectado, interrelacionado y es igual de Ni importante hablar. abordarlo. Sí, sí, la cuestión de las masculinidades me parece que es un tema también que es central y llevarlo a cuestionamientos y de alguna manera creo que estos últimos tiempos surgían algunas consignas así como el háganse cargo también. Digo, también llevar la interpelación y la pregunta a sus privilegios y a cómo son parte también de esto, digamos, no es una cuestión de luchas de mujeres y disidencias, sino que también tienen que ser parte para que pueda realmente podamos llegar a un cambio más cultural, digamos, tienen que de alguna manera incluirse y empezar a cuestionar sus privilegios, lo cual también lleva, como vos decís, otras cuestiones. eh, pero esto, digo, también cómo la masculinidad hegemónica va a reproducir ciertas cuestiones que también hace que se viva en una cierta comodidad eh, para algunas cuestiones. Digo, esto que venimos hablando, es incómodo preguntarse, es incómodo estar generando interrogantes y por distintos ámbitos que transitamos. También es incómodo para los varones cuestionar sus privilegios, pero bueno, también entender que desde ahí parte que podamos llegar a algún cambio en este sentido, y desde ahí parte también lo que es la lucha contra las violencias, digamos. El poder renunciar a esos privilegios y el poder permitirse otras cuestiones, digo,
para los varones dentro de lo que es la masculinidad hegemónica no está permitido las cuestiones, o no sé si no está permitido, pero no está bien visto entre ellos cuestiones que tengan que ver con las emociones, con los sentimientos, con expresar estas cuestiones. Entonces digo, en ese sentido también poder abrir otras puertas en ese sentido. Sí, es necesario como entender esto de que la violencia machista es sistemática, es estructural y me parece que un poco la idea de lo que cuando programábamos este encuentro era reflexionar, tal vez no venir a dar conceptos ni definiciones en abstracto, sino, no sé, a quienes todas somos parte y todos y todes somos parte de este sistema, nacimos en este sistema patriarcal que nos ha inducido a hacer de determinada manera. Y que qué importante es, bueno, cuestionarnos, no tener vergüenza, no tener miedos, bueno, miedos capaz que sí, pero involucrarse si hay algo en lo que dudás o te parece que no es justo, cómo poder, creo que todas, y lo hablábamos con Tere, y me hago propia de esas palabras de todas hemos pasado estos cuestionamientos, estos interrogantes, este dolor que te produce involucrarte en una parte de la historia que no conocías, en muchas personas que quedaron fuera de los relatos oficiales, y bueno, es importante esto, como, bueno, si realmente tenés alguna duda, y esto que vos decías, cuando uno toma conciencia, ya no hay vuelta atrás, y bueno, sigamos por este camino y encontrémonos, construyamos juntos o juntes, porque yo por lo menos creo que es la salida y es la forma, que bueno, por supuesto, todo esto es sumamente relevante desde lo social y desde lo cultural. Nosotros desde Rincón, como en el equipo, siempre pensamos que el cambio tiene que estar en cada persona, que es importante poder en todos los ámbitos, esto de tomar conciencia, de ejecutar y de generar el cambio desde tu lugar. Pero bueno, por supuesto eso no quita las responsabilidades que por ahí esto, volviendo al punto de inicio que el Ni Una Menos vino a traer, que es poner el tema en agenda y empezar a reclamar a quienes, ya sean los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, como a los poderosos y las poderosas, el rol que ocupan. Un poco hablabas vos de los medios de comunicación y de la forma de abordar las temáticas, se me ocurre en eso como otros tantos, las empresas, de qué manera esta construcción colectiva realmente tiene que ser así, todos los colectivos aunamos fuerzas para construir un mundo mejor, pero bueno, también para reclamar a quienes deben establecer políticas públicas en ese sentido. Sí, 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 ni hablar. Y también, digo, para establecer políticas públicas y también me reclamo en que las cuestiones de políticas y de leyes que están se puedan cumplir, también, digo, en el sentido en el que fueron creadas. En ese sentido estoy pensando en lo que es la ESI, la educación sexual integral, una ley que existe hace muchísimos años en nuestro país y que realmente hasta hoy en día, no quiero equivocarme, pero creo que es del 2004. El eh, 2006. 2006, 2006, me quedé pensando en 2006, el 2006. Eh, Digo, tiene muchísimos años y hasta hoy en día no hay una un efectivo cumplimiento de lo que es esta ley en nuestro país. Entonces en ese sentido también poder luchar para que estas cuestiones se cumplan. Hablamos nosotras el otro día y también compartirles las cuestiones que tienen que ver con lo que es ley Micaela. Una ley de estos últimos años que viene justamente a establecer como obligatoria la formación en perspectiva de género dentro de los distintos poderes del Estado y que se ha replicado en otros ámbitos, en otras instituciones también, digo, un efectivo cumplimiento de lo que es esta ley, pero también no le podemos pedir, creo, y como una posición muy personal, no le podemos pedir todo a Ley Micaela, digo, también entender que es como, bueno, un puntapié y un punto de inicio que está buenísimo, pero que también implica que la lucha sigue en los distintos ámbitos que transitemos, porque, bueno, a,
a la luz está en estos últimos días con cuestiones del sistema judicial también, en los cuales por más de que haya ley Micaela hay cuestiones que van a seguir existiendo. Entonces digo, también en algunas más políticas públicas y en el efectivo cumplimiento de las cuestiones de leyes y políticas que ya existen, me parece que es parte del reclamo también. Sí, por supuesto. También nosotras, desde este lugar, qué sé yo, siempre desde el equipo, nos parece importante poner estos temas también en agenda, en quien tenga ganas de sumarse, estos espacios suman, siempre me parece que suman, así que bueno, quien quiera hacer una pregunta o alguna acotación que algunas vi y pude leer, eh, porque bueno, se trata un poco de eso, de lo que podemos hacer de nuestros lugares y bueno, y también por supuesto exigir esto que vos decías, que esto no es mágico, que esto no se modifica un día para el otro, estamos hablando de una cuestión estructural y, y que hace a un sistema que le es funcional a otras aristas también, que no sé, una no funciona sin la otra. Pero bueno, yo creo que es difícil, está bueno encontrarse con personas que te puedan orientar, que puedas armarte tus propios criterios, qué sé yo, pero bueno, la ley Micaela no es mágica, depende por supuesto de, como todo en la vida, de las ganas que tengas de involucrarte, de internalizar estas cuestiones, de ponerte estas gafas violetas, de ver las cosas de este lugar, de cuestionarte tus privilegios, como vos bien decías, cuando hablabas de esta cuestión de cuestionarse los privilegios y de las masculinidades de la masculinidad hegemónica, yo pensaba que a veces pensamos que por ser mujer o por ser del colectivo LGTBI, eh, no somos machistas. Y eso me parece a mí que no es así, que muchas personas lo son sin ser varón, y, pero porque el machismo no está vinculado únicamente al varón o a haber nacido varón, sino a un sistema, ¿no? Eso por ahí tan cuestionado, bueno, muchas mujeres lo son o lo somos a veces, por eso vuelvo para que podamos ir analizando que todo está hiperconectado y tiene que ver con esto de replantearnos nuestras actividades diarias, nuestros trabajos, Sí. hasta cuando vos hablabas de los espacios que tenemos, el tema de la maternidad, cuando realmente hay una decisión real de postergar, bueno, ni hablar de la maternidad, de elegir la maternidad y cómo esto se vincula con la ESI y cómo esto se vincula con los espacios laborales, cuándo decidir ser madre, porque a veces las empresas, bueno, o todo la actividad laboral no acompaña a una mujer que decide, o a una persona que decide gestar, porque no es el momento, porque si llegas a tener la necesidad de ser madre, esas políticas, digamos, no acompañan, o postergas tu desarrollo profesional. ¿Hasta dónde es una decisión, ¿no? Eso, elegir o postergar la maternidad, eso también es tener o no perspectiva de género. Sí, 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 coincido, Juli, con lo que decís. Eh, y también pensar la maternidad como una elección, me parece súper importante esto de decir, bueno, que también en los lugares de trabajo se respete el cuándo y el si quiero realmente también, pensar como una elección y no como una obligación por el solo hecho de parir, eso me parece una cuestión central. Y que también se ha puesto en agenda en los últimos años, sobre todo. Bueno, ni hablar que Argentina tiene una ley de aborto aprobada recientemente, pero creo que va en esta línea que venimos diciendo, en empezar a pensar las decisiones, el cuándo, el cómo, el si quiero, empezar a pensar otras cuestiones más allá de lo que supuestamente correspondería, o en realidad que vendría a ser como un supuesto mandato, eh, por el solo hecho de parir en el caso de las mujeres, ¿sí? Y cómo esto Sí, se va llevando también en los distintos espacios. ¿Cómo? volviendo a este tema de los roles, ¿no? De todo lo que Ni estamos, hablar. para lo que y las estamos destinadas a nacer, a Sí, nacer. ni hablar, y sabes que
Sabés que estaba pensando también en este sentido, que vos venías hablando de lo que son los ámbitos laborales, pero como muchas veces estos roles son, o se espera que sean extendidos en roles domésticos a ámbitos laborales. Y ahí podemos pensar lo que es también una división sexual del trabajo. Digamos, hay ciertas profesiones u ocupaciones que se supone que son o que deberían ser llevadas a cabo por mujeres y ciertas ocupaciones que son o deberían ser llevadas a cabo por varones. Y en ese sentido encontramos muchas de nuestras profesiones. Eh, en el caso del trabajo social, desde donde yo vengo, hay una cuestión un poco así, pensada en roles de supuesto extensión de roles de cuidado y demás. Pero bueno, mi tesis de grado viene un poco en ese sentido, en repensar un poco también esto, eh, porque en realidad es algo que por ahí reproducimos o pensamos que era así, de que en realidad el trabajo social nació como una extensión de un rol materno cuando en realidad no era, pero sin llevarlo a lo que es el trabajo social, podemos pensar los distintos espacios de trabajo, cuestiones, no sé, más relacionadas, eh, pienso en, Sí, no sé, en el área de la construcción, por ejemplo. En el área de la construcción, donde se supone que por ser varón es quien va a llevar adelante, quien va a ser el encargado por una supuesta mayor fuerza y desempeño de cuestiones que tienen que ver con su cuerpo. sí. Digo, Pensaba, hoy que hablábamos de la conducción, de manejar, cómo no hay, o cuántas mujeres manejan transporte urbano de pasajeros. Hablamos ujú, de taxis, de remises, de colectivos. Es una función, justamente, cómo estamos reproduciendo este estereotipo o esta frase armada de que las mujeres no saben manejar o manejan mal. En realidad se está reproduciendo la imposibilidad de acceder a este determinado trabajo. Y otras opciones que se me ocurrían, bueno, mucho, obviamente esto vinculado a las personas que ejercen tareas de cuidado, enfermería, tareas domésticas, en general, ¿en quién pensamos? ¿Viste? Esto, ujú. por eso, es importante esto que traes, porque es como todo está ensamblado para llevar un sistema adelante. Desde ahí llegamos, desde el bebé que le compramos a la niña como juguete, a la profesión que va a elegir. Es decir, esto, bueno, las mujeres quieren o no quieren ser ingenieras o estudiar otras tareas, otras carreras vinculadas a lo científico. ¿Hay un deseo real o hay una construcción de un deseo o de una idea de lo que voy a poder hacer? Una vez que estamos, ¿cuántas se reciben? Lo mismo pasa en las cuestiones laborales, cuántas mujeres llegan a ascender, o sea, son cuestiones importantes que hay que plantearse en todos los ámbitos y que seguro Ni vamos a hablar. encontrar que no pasaron el filtro de las gafas violetas. Sí, ni hablar. Me parece que estoy leyendo que están aportando cuestiones muy, muy copadas en este sentido, en el chat, Dale, dale, en vos cuanto a sabés lo que son que las lo tenía profesiones y los... tildado, ¿Eh? tenía tildado, dale vos. No, que estaba viendo, en realidad hay bastantes comentarios. Estaba leyendo acá, bueno, el pensar que el cambio empieza por cada quien, aceptando que cada persona tiene su propia realidad. Después, en cuanto a lo que veníamos hablando de los trabajos, Juli, ¿me escucha bien o se me cortó de nuevo? Ahí está, ahí volví, me parece, porque se me había tildado. Comentarios en cuanto a esto que venimos hablando. No, puedo llegar a ser yo. A ver ahora. Ah, Juli se te corta.
Yo le escucho cortado. ¿A vos se te Ahí escucha bien? ¿Me estás. escuchan? Ahí está. Bueno, hoy Ahora tengo volví. Sí, yo te una escuchaba experiencia. tildada. Yo no me veía tildada, me veía espléndida. Bueno, nada, estaba leyendo los comentarios. Eh, hoy Y estamos. te escuchaba que estabas diciendo algo en cuestión de la enfermería, médicos, leyendo comentarios, pero te escuchaba muy cortado. Si querés volver a repetirlo porque me parece que era Nada, interesante eso. me pareció re importante que alguien decía, cómo decimos las enfermeras y los médicos, esto de volver a la construcción Ni del hablar. lenguaje y de las especialidades que eligen las mujeres, qué especialidad eligen los varones, las docentes como madre, bueno, el tema de la escuela es terrible, un poco vinculado a lo que vos hablabas del trabajo social. Y después, eh, bueno, ahí hablan del sistema capitalista, eso un poco me refería a estos sistemas que no son el uno sin el otro, el judicial también, pero bueno, sí, importante, realmente por eso hoy hablábamos de esto, de no vamos a poder abordarlo todo, pero sí como que la idea es que más allá de nuestros problemas técnicos con la conectividad, se haya podido como entender la idea, de que la idea era reflexionar un poco lo que nos pasa a- desde Rincón, cómo lo sentimos, cómo lo pensamos. La verdad que Tere, agradecerte un montón el espacio, el tiempo, porque el tiempo es importante y hay que darle un valor económico y hay que darle un valor, eso también es parte de esta construcción. Eh, pero bueno, la idea era que podamos llevarnos esto. La verdad podríamos estar infinitamente buscando ejemplos y bueno, los hay en todos lados, la idea es que nos podamos llevar esto, de que estamos todos y todes deconstruyendo, quienes tenemos ganas de hacerlo. Y no sé, Tere, si vos querías aportar algo más. Sí, a mí en realidad en este sentido, espera, Estamos re bien con el tiempo. para- Yo solo hacía ese análisis, pero dale vos tranquila. ¿estamos bien Si con el alguien, tiempo? si alguien tiene una consulta o alguna pregunta para hacer, este, también la leemos. Sí, la verdad es que yo siento lo mismo, que son un montón de cuestiones que podríamos estar debatiendo muchísimo más tiempo, pero bueno, me parece central esto que decís, Juli, de comenzar a interpelarnos y que eso es movilizante y que nos abre un montón de nuevos mundos, digamos, y qué rico y qué lindo vivir también con esta pregunta constante, que bueno, que nos abre muchas otras posibilidades también. Eh, por ahí pensaba en eso. Bibliografía accesible para compartir y difundir. Sí, ahí probablemente a lo mejor desde Rincón no sé cómo hacen ustedes para cuestiones de bibliografía, pero la verdad es que hay, bueno, muchísima accesible también. Sí. No, dale vos. Sí, No, total. pensaba, a ver, como en todos los campos del conocimiento hay autoras, autores más clásicos, después hay otras cuestiones que podemos ir, digamos, encontrar como materiales más fáciles. A mí, una cuestión, no sé, una recomendación que me parece muy copado, además de cuestiones de bibliografía, hay páginas, sobre todo en Instagram, que están buenísimas y que aportan a esto, a poder pensar, sobre todo en mandatos, en estereotipos que tienen que ver con cuestiones de, a lo mejor, de salud, de belleza, supuestamente, en las cuales parámetros que debemos cumplir las mujeres y que aportan en esto. Yo sigo algunas páginas que la verdad que me gustan y que me parece que también aportan en este sentido. No sé, por nombrar algunas, Bellamente la empecé a seguir hace poco y me parece que aporta muchísimo. Feminacida aporta muchas reflexiones también, con cuestiones, a veces aportan bibliografía, pero también toman diferentes cuestiones y reflexionan. Mujeres que no fueron tapa, me parece que es otra página que también está buenísima y que aportan también esto que veníamos haciendo desde los medios de comunicación. No sé, también para recomendarles algunas páginas, por lo menos a mí me gustan, a lo mejor tienen otras y las pueden recomendar en el chat, que también van en esta línea que veníamos diciendo.
Sí, tal cual. Hay muchas autoras argentinas que hacen un trabajo increíble y es como tan, por ahí si alguien tiene algún interés en particular y nos quiere escribir por privado, podemos por ahí socializar alguna bibliografía. Sí. En particular hoy creo que yo no tomé nada académico, sino un poco esta cuestión de lo que pienso diariamente. Pero Ujú, hay, la verdad es que tal cual, como decía, autoras que son más contemporáneas, más actuales, dentro de los feminismos o de las autoras y los autores que abordan estas temáticas, hay ideas encontradas, creo que también está bueno, que hay hitos históricos y situaciones que se presentan que lo van tomando de distintos temas y se enfrentan entre sí, parecería que se enfrentan, pero vamos construyendo, eso es sano también y eso es súper ujú. importante. Y cada quien va a poder ir por todos los espacios, bueno, vinculándose a una determinada cuestión o no. Creo que lo lindo de estos espacios es seguir construyendo y no venir a imponer algo que bueno, esto es así porque yo lo leí en este libro, pero por ahí lo leo y digo, bueno, no sé, esto no me gusta, esto lo tomo de acá. Por eso por ahí a mí se me hace como difícil recomendar algo, pero sí está muy buena la propuesta de Tere desde lo virtual. En Santa Fe también tenemos muchas chicas que trabajan en esto. Bueno, Abogada de Mujeres es una compañera que en este Sí, momento este, se me cruza, que comparte muy buen material, además con buena onda. Y van a empezar en este momento las chicas, abogada ecofeminista también, porque qué linda la vinculación de ujú. la ecología y del medio, protección del medio ambiente con los feminismos, así que son dos compañeras de otro espacio que las recomiendo. Y si me olvido de alguien, perdón. Pero bueno, está bueno que podamos ir construyendo desde ese lugar. Ni hablar. Ahora sí, Por lo menos yo decía esto de las redes sociales porque es algo súper cotidiano y que nos puede aportar nuevas preguntas de cuestiones que, a ver, no sé, Instagram entramos todos los días, varias horas y encontrarnos con estas, hay muchas veces reflexiones, material o estas cuestiones está buenísimo también. Pero ahí también decía Lau cuestiones de que en Claxo, ay, se me fue el comentario, en Claxo se puede obtener bibliografía diversa en el tema como otro dato. buenísimo. Periódicas también, ajá, que es santafesina también. Son las pibas, está buenísimo. Eh, yo quería aportar, Juli, una cuestión antes de que terminemos. Leyendo notas y cuestiones pensando en el vivo, encontré una frase con la que culminaba el documento del primer Ni Una Menos, de la primer marcha, eh, y me pareció bueno poder tomar esta última frase de ese documento para traerlo hoy al vivo, que dice sí, dice, ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras. Es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. No queremos más mujeres muertas por femicidios, queremos a cada una de las mujeres vivas, a todas, ni una menos. Buenísimo, Tere, me encantó la reflexión que trajiste para cerrar y bueno, la verdad que eso, volver a agradecerte por tu espacio, por este espacio, por este tiempo y bueno, tal vez un poco desprolijo en algunas cosas de la conexión, sobre todo los Sí, fines perdón. no, pero sobre todo para las personas que por ahí te siguen y la verdad que les recontra agradecemos porque más o menos siguieron todos y todas acompañándonos. Y bueno, por más encuentros de esta calaña. Muchas gracias, Tere, muchas Ni gracias. hablar. Gracias Gracias a ustedes. por eso. Vivas nos queremos. Ni hablar, ni una menos. Gracias. Adiós, gracias, gracias. Adiós.